Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros amigos, hermanos de la audiencia de este programa escatológico. También quiero recordarles los contactos del programa, que es el correo electrónico tiemposfinales@cristoesturruta.cl, el grupo de WhatsApp Tiempos Finales y también el número de WhatsApp. Hoy tenemos un importante programa y también tenemos acá en los estudios de Tiempos Finales a un invitado, mi hermano Freddy. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, Freddy Muchas Ruiz, gracias. que también el Señor lo tiene acá con nosotros para poder llevar a cabo un interesante programa. Pero antes de adentrarnos a ese tema, hermano Freddy, nos gustaría conocerle y sé que mis hermanos también quieren Amén. saber un Sí, poquitito de su currículum. sí, súper. Amén. Eh, Primero que nada, Dios les bendiga enormemente a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Eh, Soy de profesión traductor, inglés-español, con negocios internacionales. También llevo una vida, digamos, de forma autodidacta en cuanto a la teología. Y estoy estudiando actualmente diplomatura en Biblia en CETELA, en el Seminario Teológico de los Lagos, de mi hermano Jonathan. También estudiando hebreo, un diplomado en hebreo que está en el Instituto Pesher con el profesor Abner Bartolo. Además que también he estudiado un año de griego koiné y algunos estudios esporádicos en cuanto a predicación. Que el Señor le bendiga. Nos sentimos muy contentos de tenerle acá en el programa Tiempos Finales. Este es un programa de escatología bíblica. Y bueno, tenemos hoy día un interesante programa que es La Iglesia ha reemplazado a Israel y sus promesas. Amén. Quiero contarle que hace un par de meses hemos también estado acá con un importante invitado, Alfredo Levín. Tuvimos un contacto directo con él desde Israel, en donde él nos estuvo contando todo lo que estuvo pasando con respecto al inicio de esa guerra allí, ¿no es cierto?, en Tierra Santa. Y hoy le tenemos a usted para conversar este tema, ya que sabemos que Israel tiene un gran protagonismo en la historia. Así es, amén. De hecho, sabemos que Israel es el reloj de Dios en la profecía bíblica. Amén. Y tenemos una pregunta con la que queremos partir. ¿Qué es la teología del reemplazo y cómo afecta la relación entre la Iglesia e Israel en términos de promesas y pactos divinos? Amén, mi hermana Mónica. La teología del pacto es una teología extremista dentro de la teología del pacto. O sea, la teología del reemplazo básicamente postula y cree que Israel ha sido sucedida o ha sido reemplazada. Por tanto, todo lo que tiene que ver con las promesas que Dios ha dado, sus pactos y también su relación como pueblo de Dios ha sido sucedido a la iglesia. Esa es la postulación que tiene la teología del reemplazo, que también se le conoce como teología supersesionista, y más allá algunos extremos que le hablan también de la teología del pacto dentro de esta misma. Hermano Freddy, ¿y qué relación tiene la Iglesia con Israel en lo que es promesas, pactos divinos? ¿Cómo podríamos explicarle a los hermanos aquella relación? Amén, por supuesto. La relación, sabemos que la escritura se va revelando progresivamente, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Dios va tratando con la humanidad de diferentes, más bien ciertas dispensaciones. Estas dispensaciones son tiempos, administración de tiempos, que va tratando Dios
con la humanidad. Entonces, en la presente era, sabemos que Dios trata con la iglesia, que es el tiempo de la gracia. Por lo tanto, en la presente era, Dios está tratando con la iglesia. En el tiempo pasado trató con Israel y sabemos que Israel no aconteció la visitación de su Señor. Por lo tanto, se piensa que en relación a la teología del pacto, como el Señor negó a su Mesías, o sea, el teólogo del pacto o la teología del pacto piensa que como el Señor ha sido negado por Israel, entonces no tiene más relación Dios con el pueblo de Israel mismo. Entonces, el trato entre la iglesia e Israel, por el pensamiento de la teología del reemplazo, por así decirlo, por los teólogos como Clemente de Alejandría, que dice, por ejemplo, en uno de sus dichos, que Israel, como ha renunciado al Mesías, por lo tanto ha perdido el lugar venidero de el verdadero Israel. También tenemos a Martín Lutero, que dice que el juicio que tuvo Jerusalén ha sido un permanente rechazo sobre la Israel misma con el trato del Señor a su pueblo escogido. Entonces son pensamientos diferentes que trata y que ve, digamos, a exposición de la teología del reemplazo, que está dando estas características de que Israel, ya Dios no trata más con ella, ya Dios ha dejado a un lado a Israel y por lo tanto la iglesia lo sucede a tal punto de que incluso al hablar de los pactos que son el abrámico, el de la tierra, el davídico y el nuevo pacto, pasan a ser parte de la iglesia de manera espiritual, o sea, lo toman como una interpretación espiritual. Y finalmente Israel queda desaparecido del mapa. Hermano Freddy, ¿esto significa entonces que lo que tanto muchos escatólogos lo han dado a conocer en libros, en algunos estudios, significa entonces que el Señor tendrá un trato especial con Israel en la semana 70, la semana de 7 años de la gran tribulación? Amén. Así es, Israel va a ser tratado en la gran tribulación. Eso es lo que cree los que son teólogos dispensacionales. El dispensacionalismo cree que Israel va a ser tratado en la gran tribulación para que sea limpiado de sus pecados y sea restaurado. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11 del versículo 1, el apóstol Pablo menciona y hace la pregunta si Dios ha desechado a Israel. Exacto. Y él contesta enérgicamente, de ninguna manera, de ninguna manera, porque yo también soy israelita. Sale la escritura. Entonces tenemos una respuesta contundente de que esta teología no está respetando lo que las epístolas y los evangelios están nombrando. Incluso el Antiguo Testamento habla explícitamente de una restauración de Israel. Y esta restauración va a acontecer en la gran tribulación. Sabemos que en el tiempo de Jeremías se habla del nuevo pacto, este nuevo pacto donde va a haber una limpieza, donde va a cambiar la perspectiva de la ley y va a entrar, y por supuesto la iglesia ya está en la ley de Cristo, pero Israel falta que entre en esa nueva ley porque el Señor ya la cumplió. En la misma ley de Moisés, con la diferencia de que
esta está en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay una pregunta también. ¿Cómo se presenta la iglesia como el nuevo Israel y heredera de las promesas salvadoras en el contexto del Nuevo Testamento? Se presenta la iglesia como heredera del nuevo Israel, básicamente porque utiliza versículos donde habla de que no hay ni judío ni esclavo y todos somos uno en Cristo. Entonces el teólogo del reemplazo toma ese versículo haciendo alusión de que la iglesia se transforma en el nuevo Israel y, y también menciona que somos parte del Israel espiritual, según ellos, como parte de la simiente de Abraham. Ese es el argumento que ellos presentan sobre ese versículo. También esto por supuesto sale en Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29, por si mis hermanos y hermanas quieren indagar. Con respecto a las herencias y promesas, son considerados una base importante de la teología del reemplazo para ellos. Sin embargo, en ese versículo, lo que se está interpretando allí es que somos uno solo en Cristo en referencia a la fe, pero la restauración nacional, la restauración de Israel nacional a nivel espiritual y emocional también, no va en este asunto de este versículo, porque este versículo habla solamente de aquellos judíos que están injertos dentro del cuerpo de Cristo. Aquellos judíos que se le llaman judíos mesiánicos, ¿por qué no llamarlos también así? Ellos se hacen llamar así, pero es de la presente era. Este versículo habla de la dispensación de la gracia, pero cuando se habla de una restauración, cuando se habla de que Israel tiene que ser restaurada, es para la gran tribulación. Entonces ellos presentan este versículo de Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29, haciendo una mala interpretación, diciendo que como la iglesia se presenta como cuerpo de Cristo donde no hay judíos y gentiles, ni esclavos, uno solo en Cristo, por lo tanto Israel pierde todo lo que es las promesas y por supuesto los pactos que Dios ha tenido con el mismo Israel. Así es. Hay un versículo en la palabra del Señor que quiero citarlo para también conversar, para que usted nos explique algunos puntos. Romanos 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: amén. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este versículo tiene que ver finalmente con con los israelitas que ya están volviendo amén. A su, ¿no es cierto?, lugar de origen, a Israel, para luego entrar a lo que es en sí la gran tribulación. Tiene relación totalmente justamente con el tema de la gran tribulación. También esto se conecta con el tema de que Dios tiene pactos con el pueblo de Israel. Entonces llegar a pensar como el teólogo del reemplazo, en decir que Israel ha sido reemplazada por la iglesia, tendrían que omitir bastantes pactos. Y en relación también al capítulo y al versículo que usted me menciona, claro, tendrían que ellos omitir eso, porque esto justamente está hilado con los pactos que tiene Dios, pactos incondicionales que tiene con Israel. Entonces, la salvación viene a través del Señor Jesucristo, por supuesto, que va a salvar a Israel, y también porque también Dios es fiel.
y como es un Dios fiel y no es mentiroso como el hombre, tiene pactos con esta nación. Por ejemplo, sin ir más allá, tiene el pacto abrámico, ¿cierto? Donde Dios establece un pacto con Abraham y él le promete el establecimiento de una gran nación, donde su generación iba a ser más grande que las estrellas. De hecho, acá tengo un versículo que está en Génesis capítulo 12, del 2 al 3, y dice así, en el nombre del Señor: y haré a ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si nosotros nos ponemos a reflexionar con el pacto abrámico en relación a si hubiera un reemplazo, tendríamos que ver que entonces si ellos están pensando de la manera en que están pensando, entonces no habría bendición a la familia de la tierra, no habría restauración de Israel, no habría salvación y no estaría este pacto. También quiero mencionar otros 3 pactos más que son importantes, como también el pacto de la tierra, que es el pacto, de hecho, que es una subdivisión del pacto abrámico, y que este pacto promete a Abraham tener una tierra de la cual Dios se la va a dar, porque se la va a dar a futuro, y va a ser esta por eternidad, para siempre. Y aquí dice, de hecho, en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 15, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es importante la palabra para siempre. Sí. El teólogo del reemplazo no puede omitir la palabra para siempre, porque esto es algo perpetuo, es algo importante, perpetuo con Dios e Israel. También tenemos el pacto davídico, ¿cierto? Un pacto muy importante, muy trascendental, porque este pacto davídico sabemos que se encuentra en 2 Samuel 7, 1 Crónicas capítulo 17, y se hizo un pacto que sabemos que está establecido con David, donde básicamente Dios hizo este contrato divino, donde se va a establecer alguien mayor de la descendencia de David, y se va a sentar en el trono, y allí va a establecer su reino para siempre. Lo tenemos acá, de hecho, acá tengo un resumen del versículo de 2 Samuel capítulo 7 al 8 al 16, que dice: cuando tu vida llega a su fin, David, y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será el quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Vuelve a mencionar la palabra para siempre. Ahora, tenemos el nuevo pacto, el último pacto que todavía no está completo, pero que sabemos que está cumplido en parte de relación a la iglesia. Y que este pacto es un pacto que va a hacer que Israel vuelva a sus caminos y que tome el corazón de piedra a un corazón de carne, como dice la Escritura, y que él, como los olivos, va a salir las ramas, ¿cierto? Y de estas ramas son las naciones, y por ende es la iglesia. Porque también Dios trata en este nuevo pacto
con Israel nuevamente. Entonces, iglesia, aquí tenemos que entender que Israel tiene un rol protagónico tremendo en las Escrituras y que podemos darnos cuenta que Israel también tiene una gran importancia en su nuevo pacto. De hecho, Israel, allí es donde Dios va a empezar a trabajar con él en la gran tribulación. Allí es donde va a terminar de culminar el nuevo pacto. Y que también por ende va a estar entrelazado la iglesia. Tenemos varios versículos sobre el nuevo pacto que se refiere a algún futuro. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículo 3. Oseas capítulo 2 del 18 al 20. Jeremías 31 se menciona bastante del versículo 31 y 34. Esto es cuando el Señor vuelva después de haber terminado, ¿cierto?, la gran tribulación. Es allí donde ellos verán quién era su Mesías y ahí donde ellos van a sentir el arrepentimiento nacional, como dice la Escritura. Y todos los que son verdaderos israelitas van a ser restaurados. Sin más, mencionar que también, para añadir, que acá Dios es, vuelvo a decir, Dios es fiel, no miente, y sus pactos incondicionales son pactos perpetuos. Tanto como el nuevo pacto, como el pacto davídico, el pacto de la tierra y el pacto abrámico son perpetuos. Y sin importar cuán Israel ha sido infiel, Dios sigue siendo fiel, porque eso es su amor incondicional para su pueblo. Ahora, mi hermana Mónica, llegando a esta reflexión, ¿cierto? Y sabiendo el rol protagónico importante que tiene Israel, ¿la iglesia tendrá un rol menor a lo que... Porque estamos viendo que Israel se menciona tanto, ¿cierto? Exacto. Y mis hermanos y hermanas dirán, pueden llegar a pensar también, ¿y dónde queda la iglesia? Pero eso sería un mal concepto, porque la iglesia también tiene un rol protagónico en esta presente era. Porque la iglesia del Señor ha sido comisionada para entregar el mensaje de salvación ahora. Así es. Y pregonar el evangelio de la verdad de Dios. Entonces, la iglesia no tendría por qué envidiar lo que Dios está haciendo con Israel. La iglesia y estos teólogos que han llegado a pensar, estos teólogos de aquella época, de la primitiva medieval, no tendrían por qué llegar a pensar que Israel, por tener un protagonismo tal, la iglesia tenga un rol menor, porque Dios le ha dado una importante misión, que es la comisión, que también es la predicación del evangelio, el discipulado como cuerpo de Cristo, y más aún, como dice el Señor, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a la audiencia del programa Tiempos Finales? Y bueno, a la vez también que usted nos dé se despida de este interesante programa que hemos tenido hoy. Bueno, el consejo que le daría a mis hermanos y hermanas en Cristo, que Israel y la iglesia, tantos como las dos, son realmente importantes para el Señor. Dios trata de manera distinta con ellas y tienen ambas un rol protagónico y Dios hace como quiere. La iglesia no tiene por qué envidiar las promesas, los pactos que Dios hace
con la niña de sus ojos, porque también la iglesia tiene promesas preciosas. ¿Y por qué no decir que Dios en algún momento de manera inminente va a arrebatarnos en cualquier momento? Y eso es una esperanza preciosa en el Señor, donde el Señor nos tiene viviendas allá, arriba en los cielos, como Él lo prometió, hablando de promesas. Amén. Que el Señor ha sido con su iglesia. Por lo tanto, darse cuenta, hermanos y hermanas, que Dios, si usted escudriña la Escritura, verdaderamente va a ver esas promesas y esas riquezas para ambos pueblos de Dios. Le agradezco mucho, mi hermana Mónica, por esta invitación. Dios le bendiga mucho. Amén. Bendiga al set. Amén. Y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes por el trabajo que han hecho. Me siento privilegiado, me siento agradecido del Señor y les doy muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, hermano Freddy, también, que el Señor le bendiga grandemente. Y agradecerle, ¿no es cierto?, por haber estado con nosotros. Sé que también se darán otras instancias para poder compartir otros temas. Y bueno, me despido de mis hermanos de este programa, dejarles cordialmente invitados para un próximo episodio. Y bueno, antes recordar los contactos del programa. El correo electrónico, que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl, como también el grupo de Facebook Tiempos Finales y el número de WhatsApp. Que el Señor les bendiga grandemente.